A principios de este año, 2022, nos encontrábamos con varios datos que se nos iban anunciando a nivel público. Oíamos como la consejera Maeztu, el 4 de enero de este mismo año, avanzaba datos positivos de la evolución del paro y del desempleo. Navarra finalizaba el 2021 con la mayor bajada de paro de la historia en un año. Y 2021 concluye también con 1.172 parados menos que antes de la pandemia y 5.814 personas más trabajando. Un mensaje similar en datos nos llega también desde el Gobierno del Estado en esas fechas. Unos días más tarde, el 19 de enero, la consejera Sainz, desde Hacienda, dice que Navarra cierra 2021 con un incremento de la recaudación del 15% frente al año anterior y recupera las cifras de recaudación tributaria a niveles previos a la pandemia COVID. También anuncia que la deuda es menor. Datos, como digo, positivos, esperanzadores y que vemos cómo en ese momento de salida ya de la pandemia van dando datos positivos. También a nivel del Estado, el 14 de enero concretamente, la ministra Calviño anunciaba ante una serie de inversores que el Estado crecerá un 7% y anuncia además ante estos inversores que será capaz de consensuar la reforma laboral con los agentes sociales. En principio, un marco en el cual se avanza una recuperación. También, y no podemos obviar, que en esos momentos, justo el 1 de enero concretamente y el 18 de enero, a la par que se daban estos datos, salían también otras voces y datos sociales, como era, por ejemplo, el informe de FOESA, Cáritas, que hablaba que la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanzado casi a los 2 millones de hogares en el conjunto del Estado. También el informe de la Caixa, como digo, a principios de enero, anunciaba en una de sus conclusiones que España era uno de los países más desiguales de Europa y que esa desigualdad se había acrecentado a través de la pandemia, a lo largo de la pandemia. Por tanto, vemos datos globales positivos, esperanzadores, y vemos también otros que nos llevan a la conclusión de decir que en Navarra crecemos, en Navarra se recauda más, pero se empobrece una mayoría social. Por tanto, crecemos, pero no lo hacemos equitativamente. Navarra empieza a tener costuras, o continúa teniendo costuras en lo que es la cohesión social. A lo largo del 2020 y 2021, ya mi compañero Koldo Martínez, senador autonómico, había propuesto en el propio Senado propuestas para abordar este tema, anunciando que el problema que se nos venía encima. Y asumiendo esa responsabilidad política y como parte también del Gobierno de Navarra, en enero de este mismo año, desde mi grupo parlamentario, preguntábamos a la presidenta sobre su opinión respecto a estos datos y las crecientes brechas salariales de ingresos en Navarra. El problema crecía en la sociedad, pero al parecer no estaba en la agenda política y mediática navarra. Por eso impulsamos este pleno, porque veíamos datos que nos hacían encender nuestras alarmas y que creemos que nos tenemos que ocupar de ellos. Entre la solicitud de ese pleno monográfico y el momento actual, esta celebración, llega la invasión de Ucrania, la guerra, que ha traído una tragedia humanitaria a quien la padece y consecuencias económicas de urgencia a lo que ya era importante. Desde luego, para llegar hasta esta foto, no vamos a ceñirnos solo a lo anunciado y a lo visto en la salida, o lo que parece la salida de la pandemia, sino a los antecedentes. La etapa de prosperidad que conoció el llamado mundo desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX, la lucha por los derechos de las personas trabajadoras y el compromiso de estos países salidos de las guerras supusieron unos niveles de coberturas sanitarias, educativas y sociales sin parangón en la historia europea y también en la Navarra. Es lo que hemos venido a llamar el estado de bienestar como herramienta para contribuir a la equidad. Una prosperidad que se desarrolló en 3 fenómenos sociales que creíamos definitivos en las sociedades europeas, como en Navarra. El desarrollo de un gran cauce mayoritario central de la sociedad, compuesto por clases medias y trabajadoras. El estado de bienestar, sustentado en sus 4 pilares básicos, como es la salud, la educación, la seguridad social y los derechos y servicios sociales. Y 3, unas sociedades más cohesionadas, fruto
de este estado de bienestar y con un vehículo que no contamina, sino todo lo contrario, como es la movilidad social ascendente o el ascensor social. Ese mecanismo que ha hecho que todas las generaciones que están por encima de los 40 años hayamos tenido oportunidades de mejorar nuestras condiciones de vida y que permitió pensar en un futuro a los jóvenes. Más igualdad, más equidad, más justicia social para una sociedad más cohesionada, santo y seña de la Europa que queremos y de la Navarra que deseamos. También es cierto que en el tramo final del siglo pasado y en lo que llevamos de este se van consolidando algunos cambios estructurales que no podemos obviar en el modelo de crecimiento global. Primero, la retribución de capital avanza más rápido que la tasa de crecimiento de la economía y eso conduce a una desigualdad cada vez mayor y una concentración de la riqueza en menos manos, eso es evidente. Segundo, la revolución liberal conservadora que se inicia en los años 80 trae consigo algunos parámetros que, admitidos también por una parte de la izquierda, contribuyen también a pérdidas de igualdad social y equidad. Y tercero, prácticamente a la vez de todo este proceso y en paralelo se inicia la globalización, que desplaza en el mundo capitales, empresas y personas. Esta globalización que se nos explica en sus inicios con la expectativa de que el llamado tercer mundo saldría de la pobreza y el primer mundo y el segundo mundo, o llamado primer mundo y segundo mundo, entonces se desarrollarán trabajos más especializados. Esos cambios producen claros ganadores y claros perdedores perfectamente identificados. Crecemos, se produce más, aumenta el PIB, se recauda más, crecemos más entre todos y todas, pero de forma más desigual. Se dice entonces que es imprescindible que crezca la productividad para que crezcan los salarios. Y hago una mención a algunas de las propuestas de resolución en este sentido. Pero año tras año crece la productividad, pero también se congela el poder adquisitivo de las clases medias. Un proceso de empobrecimiento lento pero constante que se hace evidente en los picos como el de 2008, la pandemia y los procesos de inflación que culminan con la guerra y sus consecuencias. Afirman expertos de primer nivel como Piketty, Mazzucato, Rodríguez, como instituciones europeas, que el aumento, leo literal, el aumento de las desigualdades junto al cambio climático es uno de los principales retos a los que el planeta se enfrenta a comienzos del siglo XXI. El aumento de las desigualdades junto al cambio climático. Los mismos expertos también anuncian que los procesos de desigualdad en una sociedad son la mayor amenaza para la sostenibilidad del estado de bienestar. Recientemente, el prestigioso economista Dani Rodríguez nos dibujaba el paradigma, y leo también literal. La crisis de la clase media es una amenaza existencial para nuestra sociedad. El coste de la desigualdad va mucho más allá de la economía y alcanza el corazón de la democracia. Tenemos pruebas, continúa diciendo, de que cuando una comunidad se queda sin buenos trabajos, la gente desarrolla actitudes más autoritarias, aumenta el racismo, se echa la culpa a los de fuera y ya sabemos que siempre habrá grupos políticos populistas que explotarán esta vulnerabilidad con objetivos inconfesables. Literalmente dicho por este economista. Un proceso que avanza inexorablemente en Europa, pero de manera muy diferente en cada país y en cada región europea. De hecho, tras la crisis de 2008, el Estado español es el socio de la Unión Europea donde más aumentaron las diferencias entre las rentas más bajas y las rentas más altas. Y los resultados pospandemia apuntan a que esta desigualdad y la pobreza crecen más que en el resto de la Unión Europea, tal y como destacan los informes que al principio he citado. En Navarra, concretamente en Navarra, nuestras instituciones, nuestro Gobierno, cuenta con datos, observatorios, estrategias, agencias, departamentos que nos dan datos precisos y transparentes, diagnósticos transparentes de cómo estamos. Y deberíamos animar a todos y todas a que observen desde el conjunto de instituciones y sociedad estos datos. De hecho, el Observatorio de la Realidad Social y la Estrategia S3 y S4 del Gobierno de Navarra nos señalan que somos la segunda comunidad del Estado con mejores indicadores de desigualdad. Coeficiente Gini, el S80, S20 y que mejoramos también la media europea. Que veníamos mejorando desde 2015 y empeoramos en época de pandemia. Esperábamos que de forma coyuntural.
que como comunidad tenemos el tercer mejor salario medio del Estado y que somos la 68 región europea en PIB per cápita. En materia de estado de bienestar, sentimos orgullo de nuestra sanidad, de nuestra educación y servicios sociales. En materia de vivienda social, rentas de inclusión, dependencia o desarrollo rural, lideramos las estadísticas también del Estado de España. Datos globales de Navarra que nos enseñan como una institución, la Navarra, que apuesta por las personas y la cohesión social como principio y finalidad última del desarrollo. Así lo dice literalmente el documento de la S3 desarrollado por nuestro Gobierno. Somos una comunidad próspera en términos relativos a nuestro entorno, pero la pregunta es, ¿cómo estamos los navarros y las navarras cuando nos miramos hacia adentro? ¿Qué datos nos devuelven nuestro propio ejercicio cuando comparamos por comarcas, por sectores, por generaciones o por género? Los mismos observatorios navarros que he citado, los institutos y las agencias nos lo cuentan. Los datos globales de Navarra son mejores que los globales del Estado, es cierto. Pero, ojo, hay comarcas en Navarra, importantes comarcas en Navarra, con características de desigualdad que apuntan a esa realidad española. En Navarra se ha hecho un gran trabajo de prospectiva, de análisis para conocer nuestra realidad. También se han implementado políticas con mayor y menor intensidad para impulsar la equidad y la desigualdad social. Pero los buenos datos globales no se pueden instalar en la autocomplacencia. También lo dice y lo marca como debilidad, una de las debilidades identificadas en el documento de la S3 del Gobierno de Navarra, la autocomplacencia. Cuando miramos al interior de Navarra, de nuestra sociedad, vemos esa desigualdad creciente de la que advierten los informes de la Fundación Caixa o de Cáritas. En realidades demasiado amplias del conjunto de la sociedad navarra como para que no las podamos ver. Grandes comarcas de Navarra, jóvenes, mujeres, inmigrantes. Solo debemos mirar los datos, como he dicho. Y que nadie crea que estamos hablando de clases medias y trabajadoras de manera retórica. Para hablar de números navarros, la última evaluación del Nasdaq nos señala que el salario medio bruto navarro en 2019, últimos datos que se pueden consultar, es de 27.493 euros. El salario mediano es de 24.978. Y el más frecuente, ojo, el salario más frecuente es de 23.861 euros. La mirada hacia esos datos de salarios debería ser casi obligatoria para todos y todas, debería ser para cada navarro y navarra para saber en qué lugar se encuentra y en qué lugar se encuentra la mayoría social. Salario medio, pero el más frecuente es de 23.861 euros brutos. Vamos por nuestras brechas. La primera, la territorial, cada vez también más evidente. La brecha de la renta entre los hogares navarros son datos titulares de prensa. La brecha de renta entre los hogares navarros es de 6.822 euros según el área geográfica. La Ribera, la zona de Navarra, la zona más poblada de Navarra después de Iruña y su comarca, es más parecida a la media española que el resto de Navarra. Los municipios riberos ocupan literalmente el rango más bajo de los salarios navarros, con medias de entre 19.000 y 23.000 euros. Es Peralta, el municipio con salarios medios más altos, y va en el puesto 180 de entre nuestros pueblos, a 13.000 euros de distancia de Cizur, que ocupa el primer lugar de los municipios navarros. Sin coger los extremos, citaré dos pueblos, Lodosa, el mío, y Cintrónigo, el de la presidenta, que se llevan hasta 4.000 o 5.000 euros de diferencia con muchos de los pueblos del norte, como por ejemplo Leiza. Pero el Nasdaq también nos dice con absoluta claridad que en los pueblos de la Ribera tenemos también la mayor brecha entre los vecinos más ricos y los vecinos más pobres. Es decir, no solo hay desigualdad entre norte y sur, sino dentro del sur hay mayor desigualdad. Sobre la brecha generacional, ¿qué decir? A los 33 años, la generación nacida entre el 85 y el 94 acumula un 13% menos de renta que la generación anterior, nacida entre el 75 y el 84. Eso es la foto que tienen, la realidad que tienen nuestros jóvenes y ya era un titular de periódico en Navarro en diciembre de 2020, la mitad de los nuevos asalariados navarros ya cobran menos que los nuevos jubilados. En la brecha por sectores. La pérdida del poder adquisitivo también ha afectado de manera diferente a los diferentes sectores y también
a los diferentes sectores según donde se encuentren. Hay diferencias sustanciales entre la renta media de un trabajador de la construcción en diferentes zonas geográficas. Los hábitos, la sociedad navarra ha salido mejor que otras de la crisis debido al peso de la industrialización y el tirón de la industria que tienen en general sectores que pagan mejores salarios, pero también se ve más afectada que otras con la tensión energética de materias primas y componentes que nos traen los tiempos de guerra. Los hábitos de consumo, las formas de compra, la digitalización, los servicios de oficinas, la logística, está provocando grandes cambios globales, aparecen nuevos trabajos mal pagados y desaparecen otros. El comercio minorista, el presencial, está tocando fondo, con lo que todo esto significa para autónomos, trabajadores, alquileres, servicios e ingresos fiscales. El peso que tuvo la economía navarra en el transporte por carretera se va modificando cuantitativa y cualitativamente. Los trabajadores por cuenta propia autónomos son el porcentaje más elevado de la masa laboral que en el resto de Europa. Es decir, mientras allí se corresponden normalmente estos autónomos con empresarios industriales, aquí ocupan una buena parte de los autónomos de la escala más baja de los ingresos. También algunos de la parte más alta por profesiones más liberales, pero los autónomos están en la escala más baja de ingresos, en buena parte. No se puede mirar a los autónomos como un colectivo homogéneo, ni mucho menos. Pero observamos que nuestros observatorios estadísticos se ocupan, este es un dato, se ocupan menos de ellos y creemos que son fundamentales en nuestra realidad social. No voy a incidir en la brecha de género, no por lo importante, evidentemente, sino porque seguramente sea la que más diagnosticada, documentada tengamos. Es cierto que a un mismo trabajo le corresponde un mismo salario independientemente del género de la persona, pero también es cierto que los datos son tercos e irrefutables. En todos los sectores, en todas las edades, en todos los municipios de Navarra, los salarios medios de los hombres son superiores a los de las mujeres. Sin ir más lejos, mientras el salario medio del navarro es de 30.565 euros, el salario medio de la mujer navarra es de 23.729. Y en esta desigualdad salarial también destaca Navarra, pero por lo malo, ya que es la tercera comunidad más desigual en la brecha de género del Estado español. Si bien es cierto que hay profesiones especialmente mal pagadas y especialmente feminizadas, no nos engañemos, en el rango que agrupa a las personas mejor pagadas, las mujeres cobran de media un 77% menos de lo que cobra un hombre. Y en el rango de las que cobran menos, la mujer navarra, con 16.600 euros, cobra un 65% menos de lo que cobra un navarro, 25.000 de media. Si fuéramos a buscar el paradigma de una persona navarra mal pagada, encontraríamos sin duda en la Ribera y sería mujer. Y llama la atención la industria conservera, en brecha con el resto de la industria, feminizada, Ribera y con convenio estatal. Esa es la foto de la persona más precaria. Ya, si encima es inmigrante, se dan todos los paradigmas para que su brecha sea la más potente. No me olvido, desde luego, de los inmigrantes, de las personas navarras y navarros que han venido de fuera. Cada día, seguramente a una gran cobertura de nuestra gran herramienta que es la renta garantizadas, pero cada año van creciendo el grupo de personas jóvenes de entre 30 y 44 años que necesitan percibir la renta garantizada. En la Ribera, además, llama la atención en Tudela cómo esos máximos también se dan entre el grupo de 44 y 45 años. Me queda solo un minuto, desde luego esto daría para mucho más. Estamos viendo como en el debate nacional se abre recetas para afrontar las causas de la guerra, la urgencia, pero hay que ir a lo importante. Voy rápido. Pedía el presidente Sánchez pacto y unidad. Desde Geroa aceptamos el pacto y la unidad y añadimos un factor, la estabilidad. Llevamos 7 años en el Gobierno y hemos sido garantes de la estabilidad para llegar a pactos y a unidades. La crisis energética de materias primas nos trae la sombra del proceso inflacionista, al menos hasta final de año, y se nos habla de un pacto de rentas para el que se requiere unidad en las instituciones y con los agentes sociales. En Geroa Bai no escatimaremos esfuerzos en arrimar el hombro a esa unidad y propondremos hablar de un pacto de rentas y beneficios. De rentas, porque hay que acudir a ayudar a los sectores que más vulnerables y que más lo necesitan. De rentas, porque los salarios no pueden seguir sufriendo la pérdida de poder adquisitivo y habrá que buscar el difícil equilibrio entre ese valor y el freno a la inflación. De beneficios,
porque será el momento de que aquellos sectores más beneficiados contribuyan de manera especial, y de beneficios, porque será el momento de señalar que si hay que contribuir en la participación de los trabajadores en las crisis de las empresas, también será el momento de participar en beneficios futuros. Geroa estará en la unidad, pero vamos a pedir también pacto y unidad para el reto que nos traía aquí este pleno. Señor Azcona, vaya a concluir. Voy terminando. Desde las propuestas que hemos presentado, y voy muy rápido, presentamos, y haciendo referencia a la S3 y a la no autocomplacencia, una propuesta que nos lleva a pedir un plan, una unidad de acción respecto a lo que es la perspectiva de equidad hacia la cohesión. Lo hemos hablado, por ejemplo, lo hemos defendido así, la equidad en el reparto de los fondos municipales, por ejemplo. Vamos a hacerlo en el conjunto de las acciones del Gobierno. Vamos a coordinar todo eso. Un proyecto común que apueste por las personas y la cohesión social como principio y finalidad última del desarrollo. Tenemos herramientas y competencias casi plenas en las materias para abordar las soluciones. Miremos el problema, pongámoslo en primera línea y activemos sin esperar nada.